Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Bocanegra Acevedo, número de matrícula 210-292-42, el nombre del reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, nombre del módulo, sociedades y contratos mercantiles 1, licenciatura en Derecho, nombre del asesor educativo, licenciado Alfredo Chávez Aguado. Se analiza el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercadería fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. En el desarrollo de esto se me pide que conteste las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Y argumento en mi respuesta que el tipo de contrato que fue celebrado en este caso fue el contrato de compraventa mercantil, siendo estas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Esto en base al concepto de contrato mercantil, el cual parte de la definición común de contrato, que se entiende como la manifestación de la voluntad de las partes contratantes que se someten a ciertas cláusulas que ellos mismos establecen con respecto a un fin, que en este caso pues será eminentemente mercantil. La siguiente pregunta es: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, en este caso sí, porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. El contrato se refiere a cosas muebles y se hace uso de medios tecnológicos que facilitan la comunicación entre las partes de los países contratantes, manifestando de esa manera su voluntad. De hecho, este tipo de contrato fue establecido con la puesta en vigor del tratado internacional conocido como Convenio de Viena de 1980. También es conocido como Convención de las Naciones sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, el cual fue puesto en vigor en 1988. Dicha convención estipula en el artículo 1: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Y argumento en mi respuesta que el contrato internacional celebrado por estos medios, en este caso entendiendo como electrónico aquel que se perfecciona mediante un intercambio electrónico de datos de ordenador a ordenador o de manera más amplia, todos los que se celebran por medios electrónicos o telemáticos. Este contrato es el de la compra-venta precisamente. Esto de acuerdo a los estados que ratificaron el Convenio de Viena en 1980 referente a la compra y venta internacional de mercaderías, aunque no todas las mercaderías quedaron comprendidas en este tratado internacional. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumento en mi respuesta que el Convenio de Viena en su capítulo segundo establece las obligaciones del vendedor estipuladas de los artículos 30 al 52 y por ejemplo pues menciono el artículo 30: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. También esta convención pues establece las obligaciones del comprador estipuladas
de los artículos 53 al 70. Y por ejemplo está el artículo 53 que dice: el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. La siguiente pregunta es: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Argumento en mi respuesta que deberá aplicarse lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, porque Nueva Zelanda y España forman parte de este tratado internacional, el cual solo cubre compraventas internacionales y dentro de ellas exclusivamente pues las de mercaderías. Pero se debe comenzar, esto es importante, por advertir que esta convención reconoce el principio de autonomía de la voluntad manifestada en las partes y que excluye la validez del contrato, los efectos del contrato sobre la propiedad de mercaderías y la responsabilidad civil del vendedor por daños causados por las mercaderías vendidas. La siguiente pregunta es: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumento mi respuesta. En primer lugar, intentar a través de la comunicación hacer ver a la otra parte su incumplimiento al no entregar completas las mercancías, en mal estado unas, y de hecho no lo entregaron a tiempo, de acuerdo al estipulado, esperando pues primeramente que moralmente, y por conveniencia para seguir celebrando contratos entre ellos, pues que se cumpla cabalmente lo que se estipuló en el contrato. En la última instancia, pues demandar al laboratorio Collins and Phillips ante el tribunal competente basándose en lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, ya que existe una aplicación generalizada por parte de jueces y árbitros para los países que forman parte de esta convención, y pues España y Nueva Zelanda forman parte directamente de esa convención. Por ejemplo, se podría argumentar, pienso que el artículo 25, que se refiere al incumplimiento del contrato por una de las partes, ser esencial cuando cause a la otra perjuicio, tal que la prive sustancialmente de a lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no hubiera previsto la hubiera previsto en igual situación. También el artículo 46, que dice: el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia si las mercaderías no fueren conformes al contrato al comprador, para exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas, solo si falta de conformidad, solo si esa falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial en el contrato. La siguiente pregunta es: ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Y argumento en mi respuesta que yo creo que sí, porque aunque la Convención de Viena establece un conjunto de normas reguladoras del contrato de compraventa internacional, por ejemplo, los derechos y obligaciones de los compradores en los casos de incumplimiento, se encuentra, la limitación es que se encuentra pues delimitado por el domicilio de las partes contratantes. La misma convención reconoce el principio de autonomía de la voluntad, que es lo que ya había mencionado, confiriendo a las partes facultad de excluir total o parcialmente las disposiciones de la convención, y el contrato se puede probar pues con medios electrónicos, que todo lo que se estipuló pues fue legal, pero en este caso pues ahora sí que yo creo que sí, con estos argumentos se puede cancelar el contrato. En mi conclusión, referente a las cláusulas que creo que podrían ser aplicables
al contrato celebrado por el Hospital Caminamos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos, pues yo en mi respuesta pongo que en primer lugar creo que se debe establecer que el contrato sea verdaderamente vinculante para ambas partes, estableciendo quién será el árbitro o tribunal. Las partes pueden elegir la ley a la que quedará sometido el contrato, que lo hará respetar en caso de incumplimiento de lo pactado. Y en segundo lugar, creo que las obligaciones y derechos de las partes deben de ser a detalle y categóricas. En tercer lugar, creo que las cláusulas de la voluntad de las partes deben extenderse a los casos hipotéticos que puedan acontecer, estipulando ellos mismos qué es lo que procederá. Gracias.